última entrega del módulo de economía, queremos hablar de si se debería o no regular los precios del combustible. Pero para poder entender este tema es necesario tener un poco de contexto. Entonces, pues todo empieza en 2007, cuando el gobierno de Álvaro Uribe Vélez crea el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, o más conocido como FEPC, con el objetivo de ahorrar cuando el precio del crudo fuera bajo y usar esos fondos para evitar aumentos bruscos cuando subiera. Sin embargo, esta estrategia no funcionó como se esperaba, ya que los precios internacionales nunca bajaron lo suficiente, convirtiendo al fondo en una carga fiscal para el Estado. En 2022, el país pues enfrenta un aumento global de los precios del petróleo causado por la recuperación económica post-pandemia y la guerra en Ucrania, lo que incrementó los costos pues del crudo. Además, el gobierno había mantenido los precios locales artificialmente bajos mediante subsidios a través del FEPC, generando un déficit fiscal creciente. Según el diario El País, esto llevó a la necesidad de ajustar los precios gradualmente para reducir dicho déficit, que llegó a la suma de 28 billones de pesos, que son alrededor de unos 7.000 millones de dólares. Basándonos en una columna lanzada por la Universidad de la Costa, para junio de 2023 se anunció un aumento de 600 pesos en el precio de la gasolina en Colombia. Este incremento fue propuesto por la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, como medida para enfrentar los desafíos en la industria petrolera y garantizar el suministro de combustible en el país. Para septiembre del mismo año, 2023, se implementó un nuevo aumento en el precio de la gasolina en Colombia con un incremento adicional de 400 pesos, como parte de las medidas para garantizar la estabilidad del mercado de combustibles y enfrentar los retos económicos del país. Además, recalcando lo que el país menciona, en 2024 se prevé un aumento de alrededor de 600 pesos por galón, lo que ha encendido el debate sobre cómo esta alza afecta la vida diaria de los colombianos, pero también contribuye a la reducción del consumo de combustibles fósiles y de la huella de carbono. Sabiendo que Colombia, aunque es un país productor de petróleo, depende de las importaciones para cubrir su demanda de combustibles refinados. Esto lo hace vulnerable a las fluctuaciones del mercado global y pues cualquier cambio en el precio del crudo afecta directamente el bolsillo de los colombianos. Según un análisis de la Federación Nacional de Comerciantes, o más conocido como FENALCO, el impacto del aumento de los precios de los combustibles se traduce no solo en el costo del transporte, sino también en el incremento de precios de bienes de consumo, afectando así la inflación y el poder adquisitivo de los ciudadanos. Para poder nombrar los logros teniendo en cuenta la regulación del precio del combustible, se usará como base el artículo El impacto de los precios del petróleo sobre el crecimiento económico en Colombia, escrito por Juan Ricardo Perilla Jiménez. Este texto forma parte de una investigación sobre el efecto del precio del petróleo sobre el crecimiento económico en Colombia. En primera instancia, se afirma que el impacto de choques de precios positivos y negativos se encuentra que existen efectos asimétricos. Entiéndase choques como aquellos cambios que pueda presentar el precio del petróleo. En el sentido que las recesiones causadas por incrementos inesperados en el precio del petróleo no son compensadas por una mayor expansión del crecimiento cuando se presenta una reducción de precios, citando a Morg 1989. Por otra parte, se encuentra que no todos los cambios de precios son igualmente relevantes. Todos los cambios los cambios grandes pueden ser más adecuados que cambios de reducida magnitud para explicar el impacto final sobre el crecimiento. Posteriormente, se establece la participación del sector petrolero sobre la producción agregada, es decir, a qué porcentaje equivale el petróleo en todo lo que produce el país. En el caso de la economía colombiana, esta participación se ha reducido de manera continua en términos reales desde el año 1999 y se explica por la reducción de la producción de petróleo a una tasa promedio de 2% entre 1999 y 2008. Después se analiza la volatilidad, entiéndase como los cambios que llega a tener el precio del petróleo en cierto periodo de tiempo, en donde se observa un mayor incremento de la volatilidad, pudiendo confirmar que el aumento de esta lleva a un menor crecimiento de alrededor de 0.12%. En la siguiente gráfica se observa que un incremento inicial del 1% sobre el precio del petróleo tiene un efecto positivo sobre el crecimiento del PIB 2 trimestres más tarde. De manera similar, las siguientes gráficas ilustran la respuesta al crecimiento del PIB ante un choque inicial de 1%, cuando se usan otras especificaciones del precio. Entiendas esto de otras especificaciones del precio.
como las diferentes maneras en las que el autor calcula el valor del petróleo, ya que no solo usa el cambio de peso a dólar de 2012, sino que pues también usa otros cambios de moneda, lo que pues viene a dar diferentes precios del barril del petróleo. Estos resultados que son obtenidos reemplazando de manera secuencial las distintas alternativas del precio del petróleo en la ecuación, muestra que las variaciones positivas del precio, entiéndase como PP o S, no tienen efectos significativamente diferentes de cero sobre el crecimiento en los intervalos de confianza planteado. Como se ve en la gráfica, pues esta no pasa del 0.01%. En contraste, se observa que las variaciones negativas PPNG ejercen un impacto negativo que se presenta con un trimestre de retardo y otro de magnitud levemente superior que se repite en el cuarto trimestre. Como se puede apreciar en la gráfica, esta llega al 0.02, que viene a ser el 2%, con lo cual pues sí tiene cierta, pues se afecta de cierta manera el PIB del país. La gráfica 11, o la siguiente gráfica, presenta la respuesta a los términos de intercambio de los principales sectores industriales, expresado por la razón entre el precio de las exportaciones y el de las importaciones ante un choque inicial positivo. Se observa aquí que los precios de las exportaciones se incrementan en términos relativos posterior al choque de precios del petróleo. Por otra parte, la siguiente gráfica muestra evidencia que sugiere que cuando el choque inicial se produce sobre los términos de intercambio, este lleva a incrementar el crecimiento en la producción agregada, y este impacto es significativo a nivel de significancia del 10%, de modo que llega a tener gran impacto en los sectores industriales, ya que se entiende la producción agregada como el total producido, como mencioné anteriormente. También se encuentra que un incremento grande de los precios está asociado con una mayor importación de maquinaria y equipo, y que la importación de estos bienes tiene un impacto positivo y bastante significativo sobre el crecimiento de la producción agregada en el tercer y sexto semestre después del choque inicial, como se ilustra en la siguiente gráfica. En resultados que no estén ilustrados gráficamente en este documento, se encuentra que el incremento grande de los precios también está relacionado con mayores flujos de inversión extranjera directa en el sector de manufacturas y a un incremento del consumo de bienes durables por parte de los hogares, medidas ambas variables como porcentaje del PIB. Estas variables tienen efectos positivos sobre el crecimiento. Por otra parte, las importaciones de productos alimenticios que incluyen principalmente trigo, sorgo, soya, preparados y aceites de pescado y harinas de pescado se incrementa en los periodos posteriores al choque de precios sobre PPOS, aunque este efecto se revierte posteriormente, es decir, a largo plazo no va a tener tanto impacto en la importación de este tipo de productos. Es decir, ante un choque que eleva los precios del petróleo en el mercado internacional, se generan, por efecto de la revaluación cambiaria, una reducción en el componente importado de los precios al productor doméstico, es decir, con excepción de unos pocos sectores como la pesca, minerales no metálicos y metálica básica, se observa que la revaluación lleva a una reducción en los precios sectoriales en las distintas actividades sectoriales, pues como pueden ser, como ya se mencionó, pesca, minerales, la minería como tal, la agricultura, ¿sí? Es decir, que van más allá del sector petrolero. El documento concluye evaluando el impacto de los precios del petróleo sobre el crecimiento económico en Colombia, diferenciado entre efectos directos e indirectos. Los efectos directos se refieren a la relación entre el comportamiento de los precios y la tasa de crecimiento económico, mientras que los indirectos están vinculados a variables macroeconómicas como la tasa de cambio, la inflación, la inversión extranjera, la balanza comercial y la situación fiscal. El análisis revela que los aumentos en los precios del petróleo no tienen un impacto significativo en el crecimiento económico, pero las reducciones sí lo afectan negativamente. Además, la revaluación cambiaria derivada del aumento de los precios del petróleo favoreció la importación de bienes de capital y materias primas, mientras que afectó negativamente a sectores intensivos en combustibles y energía. A nivel sectorial se observan efectos similares a los que predice la enfermedad holandesa: reducción en el empleo industrial, caída en las En exportaciones. Colombia hay 4 fallas principales en el sistema de combustible actual. El primero es el déficit fiscal, uno de los mayores problemas en la regulación en Colombia generado por los subsidios al precio de los combustibles. En los últimos años, el FEPC, que quiere decir los Fondos de Estabilización de Precios del Combustible, ha acumulado miles de millones de pesos en pérdidas debido a que los precios internos del combustible no han reflejado el costo real del petróleo en el mercado internacional. Esto ha puesto una presión adicional sobre las finanzas públicas. La segunda es la distorsión de precios. Los precios regulados pueden generar distorsión en el mercado energético. Al no reflejar el precio real del petróleo en los mercados internacionales, se crea una percepción artificial de estabilidad.
lo que desalienta la inversión en alternativas energéticas como biocombustibles o energías renovables. La tercera es la inequidad en los subsidios. Aunque los subsidios buscan proteger a los consumidores más vulnerables, en la práctica, quienes más se benefician de los precios bajos del combustible son los sectores de mayor poder adquisitivo y los grandes consumidores, como las empresas de transporte y la industria. En cambio, los hogares de bajos ingresos, que no necesariamente tienen acceso a vehículos, terminan recibiendo menos beneficios directos. La cuarta y última es la dependencia del petróleo. La regulación actual fomenta una dependencia a largo plazo del petróleo como fuente principal de energía, retrasando la adopción de energías más limpias y sostenibles. Esta situación, problemática en un contexto global donde la transición hacia energías renovables se vuelve cada vez más urgente. Básicamente, en Colombia, la regulación de los precios del combustible enfrenta importantes desafíos y fallas, específicamente en términos de sostenibilidad fiscal y equidad. La necesidad de proteger a los sectores más vulnerables es una justificación válida para la regulación, pero al mismo tiempo, el modelo actual no es eficiente ni equitativo. Una opción sería una regulación más enfocada, eliminando los subsidios generalizados y aplicándolos de manera más directa a los sectores más necesitados, mientras se fomenta la inversión a energías alternativas y eficiencias energéticas. Dejar los precios del combustible completamente al libre mercado, sin medidas de apoyo. Esto podría generar tensiones sociales y económicas, por lo que la solución ideal estaría en un equilibrio entre regulación y medidas que promueven una transición hacia un modelo energético más sostenible. Los retos hacia el futuro que plantea la problemática de regular o no los precios del combustible en Colombia están profundamente vinculados al marco de la regulación política del país. En primer lugar, existe el desafío de equilibrar las decisiones económicas con la garantía de derechos fundamentales, como el acceso a una vida digna y a la equidad social, que son principios clave en la Constitución colombiana. Regular los precios puede ser visto como una herramienta para proteger a las poblaciones más vulnerables, pero esto requiere una intervención estatal continua y sostenida, lo que plantea un reto en términos de sostenibilidad fiscal y eficiencia en el uso del gasto público. Otro reto es la tensión entre el mercado libre y la intervención estatal, en un contexto de globalización y fluctuaciones en los mercados energéticos internacionales. No intervenir puede mantener la competitividad económica, pero también puede generar desigualdades internas afectando a las poblaciones con menos recursos. Esta tensión entre permitir que el mercado fije los precios y la intervención estatal para mitigar los impactos sociales plantea un reto de gobernanza y toma decisiones informadas que concilien ambos intereses. Además, existe el reto de gestionar los subsidios que el Estado podría ofrecer si decide regular los precios. Estos subsidios deben ser financieramente sostenibles a largo plazo y su implementación debe ser equitativa sin perjudicar a otros sectores críticos como salud o educación. Por tanto, otro desafío es el diseño de políticas públicas que permitan intervenir de manera efectiva sin comprometer la estabilidad económica ni aumentar el déficit fiscal. Por último, las decisiones políticas en torno a la regulación del combustible tienen implicaciones en el contexto de cambio climático y la transición hacia energías limpias. Cualquier intervención debe estar alineada con los compromisos internacionales en Colombia en materia ambiental, lo cual significa que las políticas de precios también deberán fomentar el uso de tecnologías más limpias y sostenibles sin dejar de lado las consideraciones sociales y económicas.